Bienvenidos al abismo de la mente criminal. A las sombras que se extienden sobre el tapiz de la historia. Hoy en Misteria. Desenterraremos los archivos del caso, que se convirtió en la pesadilla colectiva de California. La sombra alargada que se conoce como el asesino del Zodíaco. Una figura que no solo arrebató vidas, sino que se burló de la ley, de la sociedad, y de cada uno de los hombres y mujeres que intentaron detenerlo. Una sombra que se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de terror y códigos indescifrables. Diciembre de 1968. Un mes que prometía ser de luces y festividades. Se teñiría de una oscuridad permanente en la pequeña y tranquila Vallejo, California. La fecha es el 20 de diciembre. El lugar: Lake Herman Road. Un tramo solitario de carretera rural a las afueras de la ciudad. Un lugar popular entre los jóvenes que buscaban la intimidad y la calma, lejos de las miradas indiscretas. En la oscuridad helada de esa noche, dos jóvenes, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estacionaron el Rambler de David en una pequeña zona de desvío de grava, a pocos metros de una estación de bombeo de agua. Eran dos adolescentes comunes, disfrutando de lo que sería su primera cita oficial, ajenos a que la tranquilidad de aquel lugar estaba a punto de ser profanada por una maldad insondable. Alrededor de las 10:15 de la noche, el aire se rompió con el sonido de los disparos. Un testigo, que vivía cerca y paseaba a sus perros, escuchó lo que describió como el eco seco de varios tiros. Pero en aquella época, en aquel lugar, no era un sonido totalmente inusual. Nadie llamó a la policía. No fue hasta aproximadamente 40 minutos después, a las 11:20, que Estella Borges, conduciendo por Lake Herman Road, hizo un descubrimiento macabro. A la luz de sus faros, vio el Rambler. Vio, también, los dos cuerpos tendidos cerca del coche. La escena que recibió a los primeros oficiales de la oficina del sheriff del condado de Solano era cruda, brutal y desconcertante. David Faraday fue encontrado muerto justo al lado del coche. Había recibido un único disparo en la cabeza a quemarropa. Su postura indicaba que había sido abatido en el momento en que intentaba volver al vehículo. Betty Lou Jensen fue encontrada a unos 10 metros de distancia, en la hierba, muerta por 5 impactos de bala en la espalda. Las heridas de Betty Lou sugerían que había intentado desesperadamente huir de su atacante. La evidencia forense en el lugar era escasa pero vital. Se encontraron 10 casquillos de bala calibre 22, disparados desde un rifle de pequeño calibre, posiblemente una semiautomática. Los investigadores rápidamente concluyeron que los jóvenes habían sido obligados a salir del coche. La ausencia de signos de robo o agresión sexual aparente hizo que el móvil del crimen fuera inmediatamente confuso, señalando hacia un acto de violencia sin sentido. Una ejecución fría y calculada. El contexto social de finales de los 60 en California, particularmente en la zona de la bahía, se caracterizaba por una mezcla de idealismo contracultural y, simultáneamente, una creciente sensación de desorden y paranoia. Los asesinatos en Lake Herman Road, inicialmente catalogados como un acto de violencia juvenil, no tardaron en ser olvidados por la prensa nacional, pero sembraron una semilla de inquietud en la comunidad local. El análisis psicológico inicial de este primer ataque, aunque rudimentario en ese momento, sugeriría un perfil de agresor que no actuaba por un motivo pasional o económico tradicional. El ataque fue impersonal y rápido. Disparar a quemarropa a David, y luego perseguir y disparar a Betty Lou, denotaba una crueldad extrema, y una voluntad de dominar la situación hasta la aniquilación total de las víctimas. Este no era un crimen de oportunidad o de pasión descontrolada. Era el trabajo de alguien que buscaba ejercer un poder absoluto y mortal. La decisión de usar un rifle, un arma que permite una distancia de acción y una frialdad mayor que un arma de mano, añadía una capa de deliberación al acto,
en el informe del sheriff. El caso fue tratado como un homicidio doble no resuelto. Una tragedia local. Pero lo que la policía y el público ignoraban, era que este doble asesinato era solo el prólogo. Este fue el acto inicial. La prueba de concepto. Si se quiere ver así. De un depredador, que estaba a punto de pasar de la oscuridad de la carretera solitaria a la plena luz de los titulares de la prensa. No solo buscando víctimas, sino buscando una audiencia. El asesino del Zodíaco había despertado. Y los jóvenes David Faraday y Betty Lou Jensen fueron, sin saberlo, los nombres que inauguraron la cronología del terror más infame de California, el detalle forense de los 10 casquillos de bala calibre 22. Todos ellos identificados más tarde como procedentes del mismo rifle. Fue el primer hilo tangible que la policía logró asegurar. Se trató de un rifle de gran precisión en manos de un tirador sin piedad. El hecho de que Betty Lou corriera y fuera alcanzada por 5 disparos en la espalda sugiere que el agresor mantuvo la calma. Recargó o simplemente continuó disparando con una eficiencia macabra. Es una imagen escalofriante. La de un depredador persiguiendo a su presa en la oscuridad. Sin prisa. Disfrutando quizás del terror que infligía. Este control emocional sería una constante en los crímenes posteriores. Un rasgo distintivo del atacante. Este primer ataque no fue reivindicado inmediatamente. El asesino se mantuvo en las sombras. Las horas y días posteriores al descubrimiento de los cuerpos se llenaron de un silencio inquietante. Una calma tensa que precede a la tormenta. Los testimonios clave, como el del testigo que escuchó los disparos, se cotejaron, pero no arrojaron una descripción clara del perpetrador o de su vehículo. La oscuridad y la lejanía del lugar se convirtieron en cómplices de la huida del asesino. Los investigadores se quedaron con la sensación frustrante de estar buscando un fantasma. Aún no sabían que el asesino estaba a punto de tomar la iniciativa. De abandonar el anonimato y forzar a la prensa y a la policía a jugar un juego en sus propios términos. El asesinato de David y Betty Lou fue el acto fundacional del asesino del Zodíaco. Fue un acto de terror privado. Pero la intención detrás de él era claramente pública. Era el primer paso de un plan más grande. El escalón inicial hacia una notoriedad que el asesino no solo deseaba, sino que exigía. La tranquilidad de Vallejo había sido violada. La sombra de la bahía de San Francisco estaba a punto de hacerse mucho más densa. La policía seguía buscando a un asesino de adolescentes. Pero pronto descubrirían que estaban cazando a algo mucho más complejo y peligroso. Un comunicador. Un codificador. Un espectáculo de terror en la vida real. La segunda fase de su macabra actuación comenzaría en el verano del año siguiente. El primer acto en Lake Herman Road había sido un ensayo, una prueba de sangre en la oscuridad. 6 meses después, en el verano sofocante de 1969, el asesino decidió que era hora de pasar del anonimato local al pánico masivo. El 4 de julio, mientras la nación celebraba su independencia con fuegos artificiales, la muerte volvía a acechar las tranquilas carreteras de Vallejo. La nueva escena del crimen fue el estacionamiento del Blue Rock Springs Park. Las víctimas Darlene Ferrin de 22 años y Michael Macho de 19. Ambos estaban sentados en el coche de Darlene, un Chevrolet Corvair, disfrutando de la noche. Eran las 12:10 de la mañana del 5 de julio. Un coche se detuvo detrás del suyo. Un vehículo que Macho describió inicialmente como un Corvair o un Ford Mustang de color claro. El conductor se acercó al coche de las víctimas, un detalle que Macho asumió inicialmente como un error o un flirteo inocente. Pero el hombre se fue, solo para regresar 10 minutos después. Esta vez, detuvo su coche, apagó las luces y caminó hacia el lado del pasajero, iluminando a la pareja con una linterna potente, cegándolos antes de empezar a disparar. El arma era diferente a la utilizada en Lake Herman Road. Esta vez, era una pistola Luger de 9 milímetros. Disparó varias veces contra la pareja. La violencia fue súbita y brutal. Michael Macho recibió heridas de bala en el cuello, el pecho y la mejilla. Darlene Ferrin,
en el asiento del conductor, recibió múltiples impactos y colapsó sobre el volante. El atacante se alejó del coche y comenzó a caminar, un detalle que pareció confirmar que las víctimas habían muerto. Sin embargo, en un giro de crueldad extrema, el asesino regresó al vehículo al escuchar los gemidos de Macho, y disparó 2 tiros más a cada víctima, asegurándose de que el trabajo estuviera terminado. Macho milagrosamente sobreviviría, pero Darlene Ferrin fue declarada muerta poco después de llegar al hospital. La clave de este ataque, sin embargo, no fue la geografía ni la identidad de las víctimas, sino lo que sucedió después. Apenas 40 minutos tras el tiroteo, a las 12:40 de la mañana, el jefe de policía de Vallejo, Jack Stilth, recibió una llamada telefónica en su propia casa. La voz tranquila, modulada y sin acento perceptible, procedía de una cabina telefónica cercana al hospital donde Darlene Ferrin estaba siendo atendida. La voz dijo con una frialdad perturbadora: «Quiero informar de un doble asesinato. Si vas a la carretera a unas 3 millas al este de Vallejo, en Blue Rock Springs Park, encontrarás unos jóvenes en un coche. Les disparé con una Luger de 9 milímetros. También maté a esos niños el año pasado. Adiós». Esta llamada fue la primera comunicación directa del asesino con la policía, la primera vez que unía explícitamente los asesinatos de Lake Herman Road y Blue Rock Springs Park. Fue una llamada de reivindicación, un acto de arrogancia y dominio. El asesino no solo quería matar, sino que quería que el mundo lo supiera, y que supieran que la policía estaba lidiando con un enemigo inteligente y escurridizo. El análisis forense de la escena confirmó el uso de la Luger 9 milímetros, y crucialmente, la identificación de los casquillos en la escena, uniendo el caso de forma indubitable con la llamada telefónica. Pero el juego no había terminado. 3 semanas después, a finales de julio, el asesino realizó su verdadera presentación en sociedad. 3 cartas idénticas, escritas a mano y firmadas con un símbolo que parecía una cruz con un círculo encima, fueron enviadas a 3 periódicos diferentes de la Bahía de San Francisco: el Vallejo Times-Herald, el San Francisco Examiner y el San Francisco Chronicle. Las cartas, escritas en un tono burlón y amenazante, comenzaban con la frase: «Querido editor, soy el asesino de». En ellas, el autor se atribuía la responsabilidad de los asesinatos de diciembre y el de julio, aportando detalles de la escena del crimen que solo el verdadero asesino podría conocer, eliminando cualquier duda sobre su autenticidad. Pero la parte más escalofriante de las cartas no era la reivindicación, sino el ultimátum que contenían. Cada carta venía acompañada de 1/3 de un criptograma de 408 símbolos, el conocido como criptograma Z408. El asesino exigía que los 3 periódicos publicaran estos cifrados en sus portadas en un plazo de 3 días, amenazando con que, si no lo hacían, saldría a la calle el sábado por la noche para matar a más personas, actuando solo, pero asesinando sin piedad a cualquiera que estuviera solo o fuera incapaz de defenderse. El asesino estaba, efectivamente, dictando el contenido de la prensa de la 5ª ciudad más grande de Estados Unidos. El contexto social de la Bahía de San Francisco en 1969 se sumió en el terror. Los periódicos, ante la gravedad de la amenaza, cedieron y publicaron el criptograma. La policía y el público se vieron de repente enfrentados a un tipo de criminal inédito. Un asesino en serie que se comunicaba abiertamente, que utilizaba símbolos y códigos como un sello personal. El análisis psicológico de este acto de comunicación reveló una necesidad imperiosa de control y reconocimiento. El asesino estaba elevando sus crímenes a la categoría de arte macabro, de un desafío intelectual. Al usar un código complejo, demostraba un coeficiente intelectual superior, o al menos la convicción de tenerlo, y buscaba humillar a las autoridades que no podían resolver su acertijo. El terror se intensificó con el propio contenido de las cartas. El asesino se refería a sí mismo con una arrogancia pomposa, utilizando un lenguaje que mezclaba la amenaza callejera con la grandilocuencia. Las autoridades sabían que no podían ignorarlo. El destino de la ciudad, o al menos la paz mental de sus habitantes, dependía de la habilidad de un puñado de personas para romper aquel código. Afortunadamente, el criptograma Z408 no tardó en ser descifrado.
Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salina, California, rompieron el código pocos días después de su publicación. Betty, ama de casa, y Donald, maestro de escuela, trabajaron juntos y descubrieron que el cifrado era una simple sustitución homofónica, donde un símbolo siempre representaba la misma letra. El mensaje revelado era profundamente inquietante, pero extrañamente carente de la información crucial que la policía esperaba. El mensaje descifrado decía: «Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que cazar en el bosque salvaje, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo me da la experiencia más excitante. Es incluso mejor que el sexo. La mejor parte es que cuando muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque intentarán ralentizar o detener mi recogida de esclavos para mi vida en el más allá». El contenido del mensaje confirmaba la motivación puramente sádica y ególatra del asesino. Su razón para matar no era la venganza ni el robo, ni siquiera el placer sexual directo, sino la emoción del control absoluto y la promesa delirante de una recompensa en la vida después de la muerte. Era un asesino con un complejo de Mesías oscuro, que veía a sus víctimas no como seres humanos sino como propiedades, esclavos para su existencia eterna. El criptograma, por lo tanto, no ofrecía pistas procesables. Era un manifiesto. Revelaba el estado mental del asesino: megalomanía, sadismo y una absoluta falta de empatía. A pesar de la frustración por la falta de identidad revelada, el descifrado confirmó dos cosas: el asesino era real y estaba disfrutando de su notoriedad. Había nacido oficialmente el asesino del Zodiaco, nombre que él mismo se había adjudicado en las cartas. La sombra de la bahía había encontrado un nombre, y ese nombre infundiría miedo durante décadas. La policía de Vallejo y San Francisco sabían que la correspondencia no había terminado. El juego macabro de este criminal ególatra apenas estaba comenzando. Si los crímenes anteriores del Zodiaco habían sido ejercicios de violencia fría y oportunista, el ataque de septiembre de 1969 marcó una escalada aterradora. Una transición de la emboscada rápida a un acto ritualizado de sadismo. El asesino buscó no solo matar, sino infundir el terror de una manera íntima, personal y simbólica. Este capítulo de la saga del Zodiaco se desarrolló en las tranquilas orillas del lago Berryessa, en el condado de Napa, el 27 de septiembre. Cecilia Shepard, de 20 años, y Brian Harney, de 21, se encontraban en una pequeña península rocosa de una cala aislada. Eran estudiantes universitarios que disfrutaban de la belleza serena del lugar. Alrededor de las 4:20 de la tarde, su tranquilidad fue interrumpida por la aparición de un hombre. El hombre se acercó a la pareja con una pistola en la mano. Lo que Harney describiría más tarde no era la imagen de un asesino de la calle, sino de una figura deliberadamente teatral y aterradora. El atacante llevaba una capucha negra de tela, parecida a un verdugo medieval, con aberturas recortadas para los ojos y un pectoral cosido en la tela, adornado con el ahora infame símbolo del zodiaco, esa cruz dentro de un círculo. El asesino no estaba ocultando su identidad, la estaba exhibiendo. Estaba asumiendo el rol que se había dado a sí mismo. El atacante se acercó y les dijo a Harney y Shepard que era un convicto fugado que necesitaba su dinero y su coche para huir a México. Esta fue una mentira transparente. Una narrativa falsa para justificar su acercamiento. Lo que siguió no tuvo nada que ver con un robo. Bajo la amenaza de la pistola, el asesino ordenó a Cecilia que atara a Brian. Ella, temblando, intentó atarle las manos con una cuerda de plástico que el hombre les había arrojado. Pero el nudo era flojo. El zodiaco intervino, atando a Brian firmemente. Luego ató a Cecilia. El proceso fue lento, metódico, y cargado de una tensión psicológica insoportable. Este acto de atarlos no tenía un propósito práctico de contención, sino ritualístico. Era un ejercicio de poder absoluto sobre la voluntad de sus víctimas. El atacante se tomó su tiempo, hablando en un tono de voz monótono.
sin emoción. Lo que aumentaba el terror de la pareja, una vez que las víctimas estuvieron inmovilizadas. La fachada del convicto se desmoronó. El Zodíaco sacó un cuchillo de caza con una hoja de 12 pulgadas. Fue entonces cuando, sin mediar palabra ni arrebato, procedió a apuñalar a Brian Harney 6 veces en la espalda. Después, se volvió hacia Cecilia Shepard y la apuñaló brutalmente 10 veces en el abdomen y el pecho. Este crimen se distinguió de los anteriores por su naturaleza íntima y prolongada. No fue una ráfaga de balas a distancia, sino un acto de apuñalamiento cercano y repetitivo. El análisis forense de la escena fue espeluznante. La hazaña de las heridas infligidas a Cecilia, especialmente las 10 puñaladas, sugieren que, si bien el ataque fue metódico, también contenía un elemento de furia contenida, una necesidad de descargar una violencia extrema. Brian Harney, milagrosamente, sobrevivió a las 6 puñaladas en la espalda, aunque gravemente herido. Cecilia Shepard, sin embargo, sucumbió a sus heridas 2 días después en el hospital, pero el ritual no concluyó con la huida. Después del ataque, el Zodíaco hizo algo completamente nuevo. Dejó un mensaje, una firma permanente, en el panel de la puerta del coche de Harney, un Volkswagen Karmann Ghia, con un rotulador negro. Escribió a mano, de forma torpe pero legible, la fecha de los 3 ataques. 20 de diciembre de 68. 4 de julio del 69. 27 de septiembre del 69. Seguido por la frase por su símbolo. El círculo cruzado. Esta vez no hubo carta, sino una inscripción. Una arrogante obra de arte criminal. La escritura, grande y ostentosa, le mostraba su intención de asegurar que la policía no pasaría por alto la conexión. Era una declaración de autoría ineludible. 10 minutos después de apuñalar a la pareja, el Zodíaco hizo una llamada anónima al departamento del sheriff del condado de Napa, desde una cabina telefónica ubicada en un lavadero de coches en la cercana Napa. En un tono que el operador describió como tranquilo y bajo, el Zodíaco dijo: «Quiero reportar un asesinato. Acabo de asesinar a 2 personas con un cuchillo». Y luego, tras una breve pausa, añadió: «Y fui yo quien cometió los otros asesinatos en Vallejo». Luego colgó. Esta llamada, hecha a tan corta distancia del crimen, subraya la inmensa confianza del asesino. Era una forma de autodenuncia calculada. Un medio para asegurar que el caos y el pánico se propagaran inmediatamente. La policía llegó al coche y encontró la inscripción. Y rastreó la cabina, encontrando huellas dactilares frescas en el receptor del teléfono. Aunque estas huellas fueron recopiladas, nunca pudieron vincularse definitivamente a un sospechoso conocido en los archivos policiales de la época. El análisis psicológico de este tercer ataque es crucial. El uso de la capucha y el uniforme simbolizan una fantasía de poder, un intento de deshumanizarse y convertirse en el personaje que había creado en sus cartas. La lentitud del acto. La charla engañosa sobre ser un convicto. El atar meticulosamente a las víctimas. Todo apunta a un individuo que derivaba un placer extremo de la manipulación psicológica y el control físico antes de la violencia. Para el Zodíaco, el apuñalamiento era más que matar. Era una forma de poseer a sus víctimas, de estar íntimamente cerca de ellas en el momento de su terror y muerte. Brian Harney, a pesar de su terrible experiencia, pudo ofrecer la descripción más detallada y coherente del atacante hasta la fecha. Un hombre blanco de entre 25 y 30 años, de unos 5 pies y 8 pulgadas de alto, con una complexión pesada, posiblemente unas 200 libras. Era una figura imponente. Pero la característica más perturbadora fue la frialdad de su voz, que lo hacía parecer no humano, sino la encarnación de una entidad malévola. El ataque en Berryessa no solo fue más sádico, sino que fue un desafío directo a la ley. El Zodíaco había actuado en la tarde, no en la oscuridad de la noche, y había dejado su marca física,
y una huella telefónica. Había subido la apuesta, transformándose de un asesino escurridizo en un terrorista doméstico que operaba bajo un disfraz y un símbolo. Este ritual de la capucha y el cuchillo selló la reputación del Zodíaco como un monstruo que disfrutaba de la liturgia de la muerte. La bahía de San Francisco. Y ahora el condado de Napa. Se preguntaban aterrorizados, ¿cuándo y dónde atacaría de nuevo el hombre del símbolo cruzado? La respuesta llegaría en apenas 2 semanas. La audacia del asesino del Zodíaco crecía con cada crimen, cada carta sin respuesta. Si los ataques anteriores habían tenido lugar en carreteras rurales y lagos aislados, su siguiente movimiento llevaría el terror al corazón urbano de San Francisco. El Zodíaco estaba a punto de demostrar que era capaz de operar en la concurrida jungla de cemento, justo bajo las narices de la policía. La noche del 11 de octubre de 1969, en el barrio de Presidio Heights, una zona acomodada de San Francisco, el Zodíaco eligió a su cuarta víctima conocida, Paul Stine, un taxista de 29 años que conducía el Cab 809. Stine fue recogido cerca de Mason y Geary Street, y se le pidió que lo llevara a la intersección de Washington y Maple Street. Eran aproximadamente las 9:55 de la noche cuando el taxi se detuvo en la esquina de la calle. En ese momento, sin previo aviso, el pasajero sacó una pistola, probablemente de 9 milímetros, y disparó a Paul Stine a quemarropa en la cabeza. El disparo fue fatal e instantáneo. La escena del crimen era brutal. Stine quedó desplomado sobre el asiento delantero, la sangre manchando el interior del vehículo. A diferencia de los crímenes anteriores, este asesinato tuvo lugar en un área residencial densamente poblada, lo que irónicamente se convertiría en el mayor error operativo del Zodíaco. 3 adolescentes que se encontraban en una casa con vistas a la calle fueron testigos involuntarios del crimen. Alertados por el ruido del disparo, o quizás por la visión de un taxi detenido en un lugar inusual, miraron por la ventana y vieron a un hombre manipulando el cuerpo de Stine. Los adolescentes, creyendo inicialmente que se trataba de un robo, llamaron a la policía. Vieron cómo el hombre, descrito como de complexión pesada, con cabello corto, recogía algo del asiento delantero o del cuerpo de Stine, y luego limpiaba el interior de la cabina con un paño. Finalmente, el hombre se dirigió hacia el este, caminando con calma hacia el presidio de San Francisco, una gran zona verde cercana. El detalle más escalofriante que los adolescentes atestiguaron fue la sustracción de la billetera de Stine, un acto que parecía indicar un robo pero que el asesino convirtió en algo mucho más oscuro. Se llevó un trozo de la camisa ensangrentada de Paul Stine. La policía, respondiendo a la llamada de auxilio, cometió un error crucial que permitió la fuga del Zodíaco. La radio de la policía del condado de San Francisco había clasificado inicialmente al sospechoso como un negro adulto en lugar de un blanco adulto. Debido a esta identificación errónea, cuando el oficial Donald Fouke y su compañero, conduciendo lentamente por la calle, se encontraron con un hombre blanco que coincidía con la descripción física general de un hombre que caminaba tranquilamente hacia el presidio, lo dejaron pasar, ya que estaban buscando a un sospechoso de raza negra. El oficial Fouke describió al hombre como un individuo de aspecto pesado, con una cara redonda y pelo corto que se alejaba de la escena del crimen. Las descripciones de los adolescentes y del oficial Fouke, aunque ligeramente inconsistentes debido a la oscuridad y el pánico, apuntaban al mismo hombre. El Zodíaco había escapado por un margen de segundos y un error administrativo en el despacho de la policía. La importancia forense del asesinato de Stine reside en las pruebas físicas dejadas por el asesino. El Zodíaco no solo mató, sino que dejó una huella dactilar parcial y, crucialmente, una pieza de evidencia que usaría para comunicarse. El 22 de octubre, una semana después del asesinato, el San Francisco Chronicle recibió otra carta, más aterradora y arrogante que las anteriores. Esta carta, escrita en su estilo habitual, era la reivindicación directa del asesinato de Paul Stine. Lo más perturbador era el contenido. Aquí tienen un trozo de la camisa ensangrentada del taxista que maté en Washington Street el 11 de octubre. Adjunto a la carta estaba, de hecho,
un fragmento manchado de sangre de la camisa de Paul Stine, prueba irrefutable de que la policía estaba lidiando con el verdadero Zodíaco, el hombre que había estado limpiando la cabina del taxi. La nueva carta no solo se jactaba del asesinato, sino que elevaba el nivel de amenaza. El Zodíaco anunció que a partir de ahora, cambiaría su patrón de ataque. En lugar de utilizar armas de fuego y cuchillos, comenzaría a usar bombas. Anunció su intención de construir una bomba que colocaría en un autobús escolar, y la detonaría cuando estuviera lleno de niños. El asesino escribió: «La bomba es una maravilla porque la explosión podría matar a una docena de niños». El análisis psicológico de esta fase del Zodíaco revela una escalada en la megalomanía y el sadismo. Había pasado de la búsqueda de la notoriedad a la de la infamia, amenazando directamente a la población más vulnerable, los niños. Este paso a la amenaza terrorista lo colocó en una categoría diferente a la de un simple asesino en serie. Estaba buscando el pánico de toda la ciudad. Además, el Zodíaco incluía un nuevo criptograma en la carta, el Z340. Era mucho más complejo que el cifrado anterior, con 340 símbolos, y diseñado para ser mucho más difícil de descifrar. La policía se encontró en una carrera contra el tiempo. No solo debían identificar a un sospechoso, sino también intentar romper el código que podría contener información sobre el paradero o la naturaleza de la supuesta bomba. El error en la descripción racial del sospechoso por parte de la policía es quizás el momento más frustrante de todo el caso. El oficial Fouke estuvo a centímetros de encontrarse cara a cara con el Zodíaco, y el hombre que se alejaba tranquilamente del taxi fue con casi total certeza el asesino. Este encuentro fallido se convertiría en el último testimonio visual creíble del Zodíaco. Después de esa noche, el asesino se desvaneció volviendo a su juego de cartas y amenazas, pero nunca más sería visto por un testigo ocular fiable en el acto de cometer un crimen. El asesinato de Paul Stine, por lo tanto, no fue simplemente otra muerte. Fue el punto de inflexión. Fue el momento en que el Zodíaco casi fue capturado, el momento en que la policía tuvo su mejor oportunidad. Y fue el momento en que el asesino, quizás asustado por su cercanía a la detención, cambió su modus operandi, retirándose aún más en las sombras para continuar su campaña de terror solo a través del correo. La caza del Zodíaco ahora no sería en las calles, sino en las páginas de los periódicos y en los cifrados indescifrables. El asesino del Zodíaco fue un depredador, pero también fue un comunicador. Lo que separó su caso de otros asesinatos en serie de la época fue su insistencia en dictar los términos de su notoriedad a través de cartas y, crucialmente, de códigos cifrados. El pánico que infundió en el público y la frustración que generó en la policía no radicaban solo en sus crímenes, sino en los desafíos intelectuales que lanzaba a las autoridades. Los criptogramas fueron su campo de juego, y para entender la mente detrás del monstruo, debemos adentrarnos en la estructura de esos códigos. El primer y más famoso de ellos fue el criptograma Z408, que acompañó las 3 cartas enviadas a los periódicos de la Bahía a finales de julio de 1969, apenas 3 semanas después del ataque en Blue Rock Springs Park. Como ya mencionamos, el Zodíaco exigió que los periódicos publicaran estos 340 símbolos, amenazando con una masacre si no lo hacían. La estructura del Z408 era visualmente desconcertante. Se trataba de un mosaico de símbolos arcanos, letras griegas alteradas, signos de puntuación y figuras geométricas que no correspondían a ningún código militar o gubernamental conocido. Era una mezcla deliberada de elementos que buscaban intimidar y desorientar. Sin embargo, en el mundo de la criptografía, la simplicidad suele disfrazarse de complejidad. Afortunadamente para el público aterrorizado, y afortunadamente para la reputación de la prensa, el criptograma fue descifrado en tan solo una semana por Donald y Betty Harden. Su éxito se debió a un análisis minucioso de la frecuencia de los símbolos. Los criptogramas de sustitución, incluso los más complejos, a menudo delatan el idioma subyacente porque ciertas letras como la E o la T en inglés, aparecen con mucha mayor frecuencia. Los Harden descubrieron que el Z408 utilizaba un cifrado de sustitución simple, también conocido como cifrado homofónico.
En este tipo de cifrado, una letra del mensaje original podía ser representada por uno de varios símbolos diferentes, lo que dificulta el análisis de frecuencia superficial, pero no lo hace imposible. Por ejemplo, el asesino podría haber usado 3 símbolos distintos para representar la letra E. Esto aumentaba la dificultad, pero mantenía una consistencia interna que, una vez comprendida, permitía la decodificación. El mensaje, como se reveló, no era una pista sobre su identidad, sino un manifiesto escalofriante. La frase clave que impulsaba su psicopatía era su creencia en la colección de esclavos para el más allá, una justificación para el asesinato que revelaba un sistema de creencias egocéntrico y delirante. El asesino del Zodíaco no era solo un criminal, era un fanático de su propia maldad, un individuo que se había autoproclamado dueño de las almas de sus víctimas. El contenido del mensaje fue tan revelador del estado mental del Zodíaco como lo fue la firma de los crímenes, pero el juego del Zodíaco se volvió exponencialmente más difícil tras el asesinato de Paul Epstein. La carta que acompañaba el fragmento de la camisa de Epstein incluía el criptograma Z340. Este cifrado era la respuesta del Zodíaco al éxito de los Harden. Se trataba de 340 caracteres y, esta vez, era mucho más sofisticado. El Z340 permaneció irresoluble durante 51 años, frustrando a la policía, al FBI y a la comunidad de criptógrafos aficionados y profesionales. La razón de su dificultad no era solo su extensión, sino una técnica de cifrado más compleja, que se cree que implicaba el uso de un patrón diagonal o de sustitución por pares. Los expertos teorizaron que el Zodíaco había usado un sistema de transposición en el que las letras se codificaban siguiendo un patrón de serpiente o diagonal en lugar de línea recta, añadiendo una capa de dificultad espacial al cifrado de sustitución. Esta larga y frustrante década de silencio criptográfico solo se rompió en el año 2020, cuando un equipo internacional de descifradores compuesto por David Oranchak, Sam Blake y Jarl Van Eyck logró descifrar el Z340. Su éxito se basó en el uso de software de criptoanálisis moderno para probar miles de variaciones de patrones de lectura. El mensaje descifrado del Z340 era, de nuevo, un manifiesto delirante. Espero que se diviertan mucho al intentar atraparme. No tengo miedo a la cámara de gas porque me enviara al paraíso mucho antes, porque ahora tengo los suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás no tienen nada. Si bien el mensaje repetía su fantasía de los esclavos en el paraíso, confirmando su motivación, la importancia del Z340 es más técnica que informativa. Reveló que el Zodíaco tenía la capacidad de crear un cifrado que resistió a los mejores expertos durante medio siglo. Esto sugiere una mente con un interés genuino y una habilidad real para la criptografía, o al menos la capacidad de copiar y modificar técnicas de cifrado complejas que había estudiado previamente. El perfil psicológico se enriqueció. No solo era un sádico, sino un individuo metódico, paciente y lo suficientemente inteligente como para crear un enigma casi perfecto. Además del Z408 y el Z340, el Zodíaco envió otros cifrados menores, incluido el Z13, que nunca ha sido descifrado de manera concluyente. El mensaje de las cartas y los códigos era consistente: control absoluto. El Zodíaco no solo controlaba la vida de sus víctimas, sino que también controlaba la narrativa mediática y la agenda de investigación de la policía. Al usar los códigos, obligó a las autoridades a dedicar recursos masivos y valiosos a descifrar mensajes que, en última instancia, solo servían para alimentar su ego y sus fantasías. El legado de los criptogramas es la evidencia de que el asesino del Zodíaco fue un criminal que actuaba como un artista de la performance, usando el miedo como su lienzo y los símbolos como su firma. La mente detrás del código era una mezcla peligrosa de sadismo primordial y astucia intelectual, una combinación que lo convirtió en el fantasma más escurridizo de la historia criminal estadounidense. Su juego de códigos terminó, pero el enigma de quién estaba detrás de la capucha y la pluma aún persiste. La frustración de las fuerzas del orden durante los años de actividad del Zodíaco fue inmensa. Tenían las cartas, las balas, el testimonio de un superviviente, y hasta las huellas dactilares parciales en una cabina telefónica, pero carecían de lo fundamental: un nombre confirmado.
El asesino del Zodíaco se convirtió en el fantasma de la bahía, una amenaza cuya identidad se perdió en el laberinto de la burocracia policial y las pistas falsas. A lo largo de las décadas, la policía y los investigadores privados han barajado una lista de sospechosos, pero 3 nombres destacan por la solidez o la notoriedad de las pruebas en su contra. El primer y más destacado sospechoso, durante el apogeo de la investigación, fue Arthur Leigh Allen. Allen, un residente de Vallejo, la ciudad donde se iniciaron los crímenes, se convirtió en el principal foco de atención del Departamento de Policía de Vallejo y del investigador jefe de San Francisco Dave Toschi. Allen poseía una serie de coincidencias espeluznantes que lo hacían el candidato perfecto para la policía. Primero, su historial penal. Allen había sido condenado por abusos sexuales a menores, un delito que encajaba con el perfil de un depredador con fantasías de control. Segundo, la ubicación. Vivía muy cerca de las primeras escenas del crimen en Vallejo. Tercero, las armas y la simbología. Amigos y familiares de Allen testificaron que él había expresado interés en la historia de Richard Connell, el juego más peligroso, donde un hombre caza a otros hombres, una referencia que parecía coincidir con el mensaje descifrado del Z-408. También poseía un reloj de pulsera de la marca Zodiac. Además, un amigo de Allen declaró que éste le había hablado de un plan para cometer asesinatos que implicaban una linterna y una pistola con mira, una descripción que encajaba con el ataque en Blue Rock Springs Park. Allen fue interrogado en varias ocasiones a lo largo de los años 70. Su escritura, sin embargo, nunca pudo ser cotejada con la de las cartas del Zodíaco, y crucialmente, las huellas dactilares tomadas en la escena del taxi de Austin y en la cabina telefónica de Napa nunca coincidieron con las suyas. El FBI realizó un análisis de la caligrafía de Allen que resultó ser inconcluyente. Para muchos investigadores de la época, a pesar de las sólidas pruebas circunstanciales, la falta de una prueba forense directa y la aparente inconsistencia de la caligrafía, mantuvieron a Allen como un sospechoso, pero nunca se pudo presentar una acusación formal. Murió en 1992, y las pruebas de ADN realizadas póstumamente resultaron ser negativas en relación con las muestras de saliva encontradas en los sobres del Zodíaco. No obstante, para muchos sigue siendo el sospechoso más fuerte. El segundo sospechoso que ganó notoriedad en los años 90 fue Richard Gajkowski. Gajkowski, un editor de periódicos del área de la Bahía, fue propuesto como sospechoso en la década de los 90 por varios investigadores privados. La teoría de Gajkowski se centró en su pasado profesional. Era editor y escritor, lo que explicaba la fluidez y la gramática pomposa de las cartas. Además, vivió en el área de la Bahía de San Francisco en el momento de los ataques. Los defensores de esta teoría apuntaban a una coincidencia lingüística. Gajkowski supuestamente utilizó el término by the way en sus escritos, una frase que aparece de forma destacada en las comunicaciones del Zodíaco. Además, se argumentaba que el apodo de Gajkowski era Gaik, que supuestamente sonaba fonéticamente similar a la voz distorsionada grabada en una de las llamadas telefónicas del Zodíaco. Sin embargo, al igual que con Allen, nunca se pudo establecer un vínculo forense directo, ya sea mediante huellas dactilares o ADN para incriminar a Gajkowski. Murió en 2004. Finalmente, el tercer sospechoso que ha revivido el interés en el caso en años recientes es Gary Francis Poste. En 2021, un equipo autodenominado The Case Breakers compuesto por ex policías y periodistas, nombró públicamente a Poste como el Zodíaco, alegando que habían encontrado nuevas pruebas circunstanciales. Argumentaron que el nombre completo de Poste revelaba un mensaje encriptado oculto en las cartas del Zodíaco, y que una cicatriz en la frente de Poste coincidía con el retrato robot elaborado a partir del testimonio del taxista Michael Macho. Además, afirmaron que las huellas dactilares parciales encontradas en la escena de Austin no eran en realidad las huellas del Zodíaco, sino de un testigo secundario, lo que invalidaba las pruebas de exclusión anteriores. Sin embargo, tanto el FBI como el Departamento de Policía de San Francisco rechazaron públicamente las conclusiones de The Case Breakers. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis. Las agencias de la ley reafirmaron que la evidencia forense crucial, incluida la caligrafía y el ADN,
no apunta de manera concluyente a Poste. Murió en 2018, llevándose consigo la posibilidad de una confrontación directa. La búsqueda del Zodiaco se ha convertido en un estudio de lo que sucede cuando un criminal es lo suficientemente inteligente o afortunado como para no dejar la prueba definitiva. La policía tenía los elementos del rompecabezas, la voz, los símbolos, el ADN parcial en los sobres que, aunque degradado, sigue siendo un elemento vital. Pero el fracaso en conectar estas pruebas a un solo nombre, especialmente durante los años cruciales de la investigación en los 70, ha dejado el caso en un estado de limbo. El fantasma de la bahía sigue sin ser atrapado, una sombra persistente en la historia criminal que demuestra que a veces, la verdad no se esconde en la evidencia sino en la ausencia de la misma. El asesino del Zodiaco cometió sus crímenes más notorios y dejó de matar a finales de 1969. Pero su campaña de terror continuó a través del correo durante años. Su último comunicado autentificado fue enviado en 1974. Una nota breve y arrogante, donde se quejaba de la falta de cobertura mediática. Después el silencio. El fantasma se había retirado, dejando tras de sí un legado de pánico, frustración policial y una leyenda criminal que definiría la percepción del asesino en serie moderno. El impacto social del Zodiaco en la bahía de San Francisco fue profundo y transformador. Antes de él, los asesinos en serie eran a menudo retratados como figuras aberrantes y marginales. El Zodiaco, sin embargo, se presentó como una fuerza intelectualmente superior, capaz de jugar con la prensa y la policía. La principal consecuencia social fue la erosión de la confianza pública en la seguridad y en las propias autoridades. La policía de San Francisco y Vallejo se vio abrumada por pistas falsas, confesiones falsas y la constante burla del asesino a través de los periódicos. El hecho de que un hombre pudiera matar a placer, en lugares aislados y en el corazón de una gran ciudad, y luego desaparecer, infundió un miedo paralizante. La amenaza de la bomba en el autobús escolar, aunque nunca se materializó, aterrorizó a los padres, obligando a los distritos escolares a aumentar la seguridad y a tomar en serio la posibilidad de un ataque terrorista de cosecha propia. El Zodiaco también alteró la relación entre el crimen, la policía y los medios. Sus cartas transformaron a los periódicos de simples informadores a participantes involuntarios en su juego. El asesino utilizó la prensa como su megáfono personal. Y su habilidad para generar miedo con la simple amenaza de una carta, se convirtió en una plantilla para futuros criminales que buscarían la notoriedad mediática. Esta campaña de correo fue quizás su crimen más efectivo, manteniendo a la sociedad en vilo mucho después de que los disparos hubieran cesado. Desde una perspectiva periodística y cultural, el Zodiaco se convirtió en un mito. Su identidad desconocida permitió que su figura fuera moldeada por la cultura popular, transformándose en el arquetipo del asesino en serie genio. El maestro titiritero que siempre está un paso por delante. El símbolo del círculo cruzado se volvió inmediatamente reconocible. Sinónimo de terror anónimo e impunidad. La leyenda del Zodiaco se perpetuó a través de la literatura y el cine. El libro de Robert Graysmith, periodista del San Francisco Chronicle que se obsesionó con el caso. Y la posterior adaptación cinematográfica de David Fincher. Cimentaron al Zodiaco en la conciencia popular global. Estas narrativas, aunque en parte ficticias y centradas en la obsesión personal de los investigadores, mantuvieron vivo el misterio, garantizando que cada nueva década trajera consigo un renovado interés y la aparición de nuevos sospechosos. El legado en la investigación forense y criminológica es igualmente significativo. El caso Zodiaco es uno de los primeros casos de asesinato en serie, donde la policía tuvo acceso a una cantidad sustancial de ADN. Aunque en forma degradada, en los sobres que el asesino lamió para sellar. El avance de las tecnologías de secuenciación de ADN y la genealogía forense han dado nueva vida al caso. Los investigadores, hoy en día,
siguen revisando ese ADN en busca de coincidencias familiares que puedan finalmente identificar al asesino. Un proceso que no era imaginable en los años 60. La frustración de la policía, especialmente del detective Dave Toschi, cuya carrera quedó marcada por su incapacidad para capturar al Zodíaco, se convirtió en parte de la leyenda. La constante lucha por descifrar los códigos y la humillación pública que experimentaron las agencias de la ley subraya la necesidad de una cooperación interinstitucional efectiva. Algo que faltó en los primeros días del caso, con jurisdicciones compitiendo en lugar de colaborar. Hoy, el caso del asesino del Zodíaco permanece oficialmente abierto en varias jurisdicciones. Es un recordatorio sombrío de que algunos enigmas criminales simplemente se resisten a la solución. El terror que sembró se ha transformado en fascinación. Y el asesino ha ganado la inmortalidad en el panteón de los crímenes sin resolver. El Zodíaco no solo mató a personas, sino que mató la inocencia de una época, y demostró que el verdadero poder de un criminal puede residir no en el número de víctimas, sino en la sombra psicológica que proyecta sobre la sociedad. La pregunta que resonó a través de la bahía en los 70, y que aún resuena hoy, es simple. ¿Quién era el Zodíaco? La respuesta sigue sellada en el silencio, en los códigos indescifrables y en los archivos fríos de un caso que se niega a morir. Es un misterio que quizás nunca será resuelto. Y esa falta de cierre es, irónicamente, la victoria final del asesino. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita, así no te perderás el siguiente misterio. Porque cada historia que contamos deja una huella. Punto, 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 punto. El silencio del asesino del Zodíaco a partir de 1974 no trajo paz a la bahía, solo una incertidumbre perpetua. Su legado no es solo el de las vidas que arrebató, sino el de un miedo que se negó a disiparse. El fantasma de la capucha y el símbolo aún persigue los archivos del FBI y las pesadillas de California. Pero el terror nunca descansa, solo se muda. De las calles rurales y los códigos cifrados de la costa oeste, viajaremos ahora al corazón metropolitano de la costa este, a una ciudad que presume de nunca dormir, a un asesino cuya sed de sangre se comparaba con la mitología más oscura. La próxima semana, en Misteria abandonaremos la caza del intelectual psicópata para adentrarnos en la historia de El vampiro de Brooklyn. Viajaremos a los oscuros y húmedos callejones de Nueva York, donde en los años 90, un asesino en serie aterrorizó a la comunidad hispana. Sus víctimas eran despojadas de su sangre en actos macabros que recordaban a los rituales vampíricos. Exploraremos el caso de un hombre que se creía ser una criatura de la noche, un individuo que dejaba un rastro de terror que llevó a la policía a buscar a un depredador que parecía salido de una novela gótica. Veremos cómo la fe, el folclore y la psiquiatría se cruzaron en la búsqueda de este asesino, revelando una mente tan perturbada como sanguinaria. No querrás perderte el relato de cómo la ciudad de Nueva York se enfrentó a un monstruo que caminaba entre ellos, acechando en la oscuridad de Brooklyn. El caso Zodíaco nos enseñó que los asesinos buscan la notoriedad. Ahora, con el vampiro de Brooklyn, aprenderemos que algunos buscan algo más antiguo y más atroz que la fama, buscan la inmortalidad a través del horror. Asegúrate de no perderte esta inmersión profunda en la oscuridad. Si el misterio te atrae y la verdad es tu única obsesión, suscríbete a Misteria, activa la campana de notificaciones y dale me gusta a este vídeo para apoyar nuestro trabajo de investigación. La próxima semana, el miedo te espera en las calles de Nueva York.